Les tengo malas noticias a los paceños. No van a traer soluciones. Simplemente vamos a tener que erogar como ciudadanos cantidades muy grandes, y la solución en volumen de agua, la dotación que va a tener cada ciudadano a partir de estas obras, pues es casi nula. Pero no era la única ubicación ni la mejor, y tan no es la mejor que hoy podemos decir, 53 litros que le van a extraer de ahí, cuando hoy mismo el ayuntamiento, la alcaldesa dice, tengo 1022, entonces, ¿qué significan 53 de 1022? Pues el 5%. Entonces, tu mejora de volumen va a ser de un 5%. Y apenas el 5% con esa inversión. Y además puedes poner en riesgo lo que hoy te viene a resolver el suministro. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a Qué Rico Café. Hoy vamos a hablar de un tema que todos vivimos, el agua en La Paz. Porque pues aquí no se trata solamente de abrir la llave, es saber si hoy te toca o no te toca, incluso si te toca pero no te llega. Hoy me acompaña el arquitecto Héctor García González. Él es especialista en infraestructura hidráulica y desarrollo urbano con más de 25 años de experiencia. Él fue director general de OMSAPAS La Paz, donde estuvo al frente de la operación del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la ciudad. Muchas gracias, arquitecto, por acompañarnos. Rigo, un placer. Muchas gracias por el espacio y pues siempre aquí tratando de colaborar con la ciudadanía, trayendo datos pues técnicos, que es mi perfil, pero sí con el propósito pues de que nuestra ciudad, nuestros ciudadanos pues tengan un mejor escenario y sobre todo datos fidedignos. Así es. Muchísimas gracias. Pues sin duda alguna el agua en Baja California Sur, en el municipio de La Paz, es un gran tema. Es uno de los retos, creo yo, estructurales que tenemos para el desarrollo de nuestro estado, de nuestras ciudades. Pues hoy vemos la gente pues vive con tandeos, colonias sin agua, sigue siendo un problema fuerte, importante. ¿Cuál sería tu diagnóstico inicial sobre este tema? Porque, pues sí, mucho se dice que es un problema que viene de mucho tiempo, que viene de muchos años, al cual pues hoy nos dicen que le están dando solución. Lo cierto es que hoy, en muchas colonias, insisto, pues abres la llave y no sale agua. ¿Qué nos puedes decir? Sí, y precisamente, Rigo, haciendo una revisión actualizada de las situaciones que guarda pues la ciudad de La Paz específicamente, pues hay todavía esa falta de una planeación integral. Hay distractores muy grandes de propuestas que no van a traer soluciones. Simplemente vamos a tener que erogar como ciudadanos cantidades muy grandes, y la solución en volumen de agua, la dotación que va a tener cada ciudadano a partir de estas obras, pues es casi nula. Por lo que hay temas medulares que no se están volteando a ver, y hay temas que no son tan relevantes, que es el diálogo político que nos quieren hacer entender que va a traer las soluciones, y los números, que los números no mienten, pues te dicen otra realidad. ¿Qué escenario tenemos? Pues es una inercia de enfocarnos en la operación del manejo y administración del agua. Sin embargo, se administra lo que hay con lo que se puede, pero no hay una cabeza estratégica con experiencia que esté trayendo esas ideas de fondo, de forma, de aplicación de ingeniería, de importes accesibles para poder sí transformar la situación del agua en la ciudad. Yo veo que hay intentos nada más, hay descuidos grandes, como es el mantenimiento actual de los pozos, donde se han perdido litros. Y finalmente esas obras de gran magnitud en inversión que nos están vendiendo como la receta mágica, pues ya haciéndole una corrida numérica de los volúmenes y el beneficio que va a tener el ciudadano, pues son irrelevantes, son diluibles en lo que hoy tiene ya la ciudad, y pues eso nos tiene en ese círculo vicioso de intentos fallidos. Hoy, antes de entrar a analizar algunos de estos proyectos que efectivamente nos venden como que son la solución al problema, pues a mí me gustaría un pasito antes entender cuál es el problema.
tema, porque yo creo que luego también, pues como ciudadanos, pues no se tiene la claridad de cuál es la bronca con el tema. ¿Por qué no tenemos agua? O sea, ¿por qué el momento en el que se abre la llave en la casa no sale agua? Pues efectivamente, si este es un problema que tiene que ver con nuestras condiciones climáticas, geográficas, si es un problema que no se ha resuelto y que, porque mucho luego se intenta echarle la culpa al pasado y decir que antes las cosas pues tampoco funcionaban. Tú fuiste director de ONSAPAS. ¿Cómo estaba la situación antes? Pues había menos agua de la que hay ahora, había más. El problema es que no hay agua en el subsuelo, el problema es que no se administra correctamente. O sea, un poquito tratar de entender primero cuál es el problema. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, todo recae en que la gestión del agua no se está llevando correctamente. La infraestructura que existe tampoco ayuda. La parte de la medición, de la micromedición que tiene que ver con los resultados de eficiencia física, tampoco está atendida correctamente. Y bueno, yéndome un poquito hacia el antecedente, ¿qué nos tocó a nosotros? Yo fui director 2015-2018 en la administración del licenciado Armando Martínez Vega, y ciertamente recibimos nosotros a nuestra llegada alrededor de 617, 620 litros por segundo. Era caótico para el volumen de habitantes que ya tenía la ciudad capital. Digamos, los litros por segundo son el agua disponible del organismo para atender el servicio, ¿no? Así es. Los litros por segundo es la cantidad de agua que sale en un segundo, que para otros términos de cálculo lo multiplicas por 60 segundos, te da el volumen por minuto, lo multiplicas por 60 minutos, te da el volumen por hora, lo multiplicas por 24 horas y te da el volumen disponible diario. Okay. Con ese volumen disponible haces un cotejo contra tu población, qué asignación de volumen tiene cada ciudadano, que eso te lo marca la Organización Mundial de la Salud o te lo marca la experiencia de cada entidad por el tipo de clima, por el tipo de cultura de manejo de agua, y entonces empiezas a hacer los diseños. Entonces, haciendo un regreso, una retrospectiva, al recibir nosotros tan poquitos litros, identificamos que el acueducto del Carrizal La Paz ya existía la obra, pero no estaba operando. Entonces, nosotros como organismo operador que no tenemos facultad en asignación de volúmenes, en infraestructura mayor de ciudad, solamente administramos el agua, la gestionamos. Tuvimos la iniciativa por tener toda la crítica social continua, pues, de la exigencia de querer agua. Nos pusimos las pilas como organismo operador y pusimos en marcha el acueducto del Carrizal La Paz. A partir de esa infraestructura ya operando fue que Camino Real, las diferentes etapas del Palmar, todo lo que está circundante a Camino Real empezó a abastecerse del tanque San Ramón. Okay. El tanque San Ramón, que es una elevación importante con una columna de agua importante, pues trajo la presión y el volumen de agua suficiente. Aclaración, agua llegada a ese tanque por gravedad y de ese tanque a las casas por gravedad sin ningún costo energético adicional. Que eso es muy importante por lo que estamos viviendo ahorita y ahorita lo profundizamos. Sí. ¿Y por qué lo digo? Porque los consumos eléctricos después de la nómina es el egreso, el compromiso más grande que tiene el organismo operador. Entonces, sumar más bombeos, estaciones de bombeo al organismo operador es darle un balazo, ¿verdad? Entonces, bueno... se reactivó el acueducto del Carrizal, y eso más o menos ¿cuánto representó en incremento de la disponibilidad de agua? Disponibilidad nos fuimos... con estas infraestructuras que se pusieron ya en marcha, se pudieron sumar 7 pozos, 5 del área del Carrizal y 2 del área de San Pedro, el pozo 28-29 y del Carrizal, de uno de los arroyos principales, el pozo del 1 al 5. Además, nosotros hicimos algunas gestiones con algunas propiedades contiguas a la trayectoria del acueducto,
para poder recibir también esos volúmenes. En este caso, y lo digo, el rancho Santa Consuelo, que nos apoyó con 40 litros más. Okay. Entonces, pudimos traer a la ciudad, con la puesta en marcha por primera vez, pues del acueducto del Carrizal La Paz, alrededor de 220, 250 litros por segundo. Okay. Entonces, es una tercera parte más de lo que ya ya teníamos, que era una situación caótica en el 2015. Entonces, ya con eso empezamos también a explorar y a buscar otras fuentes de abastecimiento, y pudimos llegar nosotros a 1,300 litros. 1,300 litros. Poco sí, más del doble de lo que recibimos. El doble de lo que recibieron. Sí. Por eso fue esta transformación tan grande, pues, del suministro de agua. Los reclamos, las exigencias bajaron muchísimo, porque ya teníamos un volumen a la medida que la población lo necesitaba. Y para tener la referencia actual, ¿hoy cuánto? Hoy disponen de 1,022. Entonces de 1,022, o sea, de 1,300 que lograron ustedes en esa administración, hoy tenemos solamente 1,000. 1,022, más o menos. Es un dato que ellos mismos dieron hace un par de semanas, y es lo primero que nos advierte como pues personas que ya no estamos en el servicio público, pero sí interesados en que la ciudad funcione y que sigamos colaborando desde donde estemos. Entonces nos pusimos a analizar, a estudiar qué es lo que estaba pasando, por qué se redujeron estos litros, y lo que resulta, pues, es el abandono de muchos de ellos. De los pozos, los dejaron caer. Los dejaron caer, no les dieron sus mantenimientos, sus desasolves oportunos, al grado que ahorita están apagados y están perdiendo, pues, muchos litros por segundo. Es una obra federal que se hizo en el 2014. Nosotros, insisto, estaba recién terminada, no puesta en marcha, pero nos tocó hacer también lo propio desde la parte municipal, y ya en la siguiente administración, que fue del 18 en adelante, pues dejaron caer esta infraestructura. Y eso es lo que está resintiendo ahorita la población, porque 8 años después tienen menos litros que nosotros tuvimos en ese periodo. Así es. Y bueno, hoy como nos dicen que van a resolver esos problemas, pues nos cuentan, ya ves, lo de la planta potabilizadora de la presa de la Buena Mujer, ¿no? Que a mí me gustaría mucho que nos dieras ahí tu opinión, porque, pues bueno, yo creo que estaba hasta en riesgo de convertirse en un elefante blanco. No sé hasta qué punto siga siendo eso, una inversión millonaria, ¿no? ¿Qué tanto resuelve o no la problemática de escasez de agua que tenemos? Ahora pues, nos anuncian también como la solución la presa El Novillo, ¿no? La construcción de la presa El Novillo, muchos miles de millones de pesos también invertidos ahí. Si va a ser o no va a ser la solución al problema de la escasez del agua, y los tanques elevados, ¿no? Que también nos dicen que pues con eso están resolviendo, están atendiendo la problemática de agua. Pues no sé en qué orden sugieres que nos vayamos, Héctor, en esos 3 temas, que pues a mí lo que me gustaría saber es si después de esta inversión tan importante que se ha hecho con la potabilizadora de la Buena Mujer y que se está haciendo con la presa del Novillo, pues si efectivamente los paceños vamos a poder ya abrir la llave del agua y que por fin salga. Sí, pues les tengo malas noticias a los paceños. Lamento ser el conducto, pero sí tengo la responsabilidad técnica, profesional, y la responsabilidad social de que nuestras familias, nuestra comunidad, pues tenga datos fidedignos y que sepa exactamente la proporción de estos beneficios. Nos podemos ir por orden de operación. Okay. Lo primero de estos 3 temas fue la presa Buena Mujer. Sí, según leí, 158 millones de pesos de inversión para poder extraer agua, conducirla, llevarla a una planta, potabilizarla y entregarla. En paralelo había promesas de ya servicio 24/7, la colonia Roma, Loma Linda, o sea, una serie de colonias que iban a tener servicio 24 horas. Así la vendía quien es todavía alcalde. Y bueno, si técnicamente le damos dimensión a esa presa,
primero, el dato que oficializaron es sacarle 70 litros por segundo. 70 litros por segundo para la población de La Paz significan 24 litros nada más. 24 litros al día quiere decir un poquito más de una cubeta. Una cubeta tiene 19 litros. Es decir que con 2 jaladas al baño se les acabó el agua de la presa de la Buena Mujer a cada paseño. Con 156 millones de pesos invertidos, solamente 24 litros por habitante litros. Y eso es con el censo del 2022. O sea, ya pasaron 4 años, ya somos más de 30,000 personas más aquí en la ciudad, pero vamos calculando con datos que tenemos oficiales del último censo. 24 litros es lo que aporta a cada paseño la presa de la Buena Mujer, sí y solo si le sacan los 70 litros. Ahora sí vamos a profundizar. ¿Qué es la presa La Buena Mujer? La presa La Buena Mujer es una obra que se hizo por allá de 1985-87, que fue para el control de avenidas. Ajá. Es decir, el arroyo El Cajoncito tenía un impacto en el caudal, en eventos climáticos tan fuerte, tan relevante. Y acordémonos pues también de la ruptura de contención y toda esa catástrofe que hubo. Bueno, en función de eso se hizo esta presa para retener el flujo, pero no para almacenar. Generalmente las presas donde le extraes agua es de almacenamiento, pues donde hay almacén de agua disponible para darle un uso definitivo al uso público urbano, etcétera. Aquí es una retención de control de avenidas. El objetivo de la presa era distinto, pues. Totalmente distinto, y por eso a muchas administraciones y a muchos técnicos y gente capacitada que se ha venido sentando en la silla del CEA, en la silla de Conagua, en la silla del organismo operador, a nadie se le había ocurrido, ¿sí?, dar el paso de ir a explotar esa presa sabiendo que no era de almacenamiento, ¿sí?, sabiendo que estamos en una zona desértica, árida desértica, y donde la lluvia nos va a poner en un volado si va a haber agua o no va a haber agua para una ciudad. Ajá. Porque las lluvias, las densidades de lluvia y la frecuencia de lluvias no garantizan que una presa de por vida te va a estar dando un flujo. Entonces corrieron el riesgo, no sé si por ocurrencia, por desesperación o por agarrarse de algo para poder gastar, pero insisto, lo que significa finalmente de ese ejercicio de esa presa, si le sacaran los 70 litros, son 24 litros por cada paseño. Entonces nos regresamos a que esa presa no tiene una clasificación de una presa de almacenamiento, es de control de avenidas. Después, esa misma presa tiene también un asolve continuo, ¿sí?, para poder pues retener también sólidos. Entonces, cuando hicieron las obras de toma para poder aprovechar, explotar esa agua, pues se están enfrentando a un agua que no está del todo limpia, y que van a tener que meterle procesos de potabilización muy fuertes, y uno de ellos fue el filtro que le encontraron ahí de metales pesados, y algunos otros que tenían que traer filtros hasta de Alemania y cosas así, porque el agua que retrasó, no sé, un año la operación, sí, y costó varios millones de pesos más, ¿no?, exactamente, de lo que tenían originalmente pensado. Exactamente, entonces no razonaron bien. Yo apuesto desde la parte técnica, porque me sé al dedillo el proceso de los trámites y lo que se tiene que ir solventando para poder ir avanzando un proyecto de esta naturaleza, que no se hicieron los estudios ni las viabilidades ni las autorizaciones previas suficientes. Fue quizá un banderazo de a dedazo, porque alguien vendió de que ahí era una gran solución, y bueno, finalmente encontramos que pues hay una instalación eléctrica que no tiene energía. Ajá. Encontramos que esa presa está operando el poco tiempo que le están extrayendo. Su máximo caudal está alrededor de los 40 litros, ni siquiera los 70. Ni siquiera los 70. O sea, y que además está operando con generadores eléctricos, con generadores a través de diésel. Con un costo también importante, seguramente. Pues grandísimo, y que está de adorno entonces una
una conexión, una instalación eléctrica definitiva, y eso pues obviamente si no existieron las viabilidades, las autorizaciones, los proyectos presentados a las dependencias correspondientes, pues todo eso ya estuviera desde que abrieron el concurso, pues, ¿no? Ya debería estar todo solventado, y el día de hoy no le sacan 70 litros. No es una presa que garantice el flujo continuo todos los años. No tiene alimentación eléctrica, y hoy tienen un problema grandísimo de la cantidad de sólidos disueltos que están en el agua, que esa calidad de agua, aparte de los metales pesados, tienen que estar... tienen que batallar porque les están llegando demasiados sólidos, y entonces tienen que construir como una obra adicional por esta situación que ya le están llegando, y ya están extrayendo el asolvado de la presa. Tienen que hacer como sedimentadores o desarenadores para que entonces el agua les llegue en cierta condición y entonces ya la puedan iniciar el proceso de potabilización. Entonces, todos esos escenarios... Está resultando mucho más complejo de lo que se imaginaron que iba a suceder, ¿no? Sí, y por algo los que pasamos por ahí en su momento no le movimos a querer explotar ese volumen de agua, porque además todavía hay una razón todavía más fuerte, a pesar de todo lo que te estoy diciendo y compartiéndole a los paseños. Además, esa presa que, insisto, es de control de avenidas para que la ciudad no esté expuesta en una lluvia torrencial grande. Además, esa infiltración que hoy tiene esa presa por esa presión hidrostática que ejerce sobre el suelo, sobre la infiltración, es también los flujos subterráneos que vienen y alimentan pozos que hoy le dan servicio a La Paz. Si tú le sacas el agua a la presa, pues también disminuyes la presión que se ejerce sobre el suelo, disminuye los flujos subterráneos y van a bajar los gastos de los pozos que hoy están operando. O sea, no solamente no están resolviendo el problema de la escasez del agua, incrementando el agua disponible, sino que además están poniendo en riesgo los pozos que hoy sí dan agua. Y que son los que más agua dan en todo el municipio. Inclusive podríamos decir el Carrizal es una excelente zona, viene más alejado de acá, de la parte de esta parte del municipio, está más cargado hacia el sur, llueve más, trae más cuenca. Bueno, a pesar de todas esas bondades que tiene el Carrizal, que es una zona productiva y que tiene mucha captación esa cuenca, los pozos que están dentro de la ciudad, que se alimentan de los flujos subterráneos de la presa de la Buena Mujer, son los que más producen. Y es un ejemplo, el pozo número 6 está alrededor de 85 litros por segundo. Es el que lleva la cabeza en producción de la batería de pozos de La Paz y del municipio. No hay un pozo en riesgo por la mitad. De alguna manera está en riesgo. Habría que estar monitoreando el nivel estático, el nivel dinámico de esos pozos, y no nada más del 6, del 4, del 2, del 10. O sea, hay muchos que traen esa alimentación de aquella zona, y que si se entercan en secar la presa, pues también van a venir a afectar estos pozos. Eso es muy viable que ocurra. Tremendo, porque pues además efectivamente fue la gran solución que vendía para la reelección quien está al frente del gobierno municipal, ¿no? Que esta potabilización del agua de la presa iba a resolver el problema en nuestro municipio. No solamente no es así, sino que pues además ha resultado, por lo que pues estoy entendiendo, un fracaso. Ahora, pues ante la realidad, ¿no?, que termina imponiéndose a las ocurrencias o a la desesperación, como dices, pues nos dicen que no nos preocupemos, ¿no?, que sí saben cómo lo van a resolver y que la solución es la construcción de la presa del Novillo. ¿Tú cómo la ves? A ver, dinos, ¿esa sí es la solución o crees que con eso sí la tienen? No, tampoco, y creo es importante que lo sepan todos los paseños. El Novillo
tiene una inversión destinada en todas sus 3 etapas de 3.444 millones. Es una inversión estratosférica para el beneficio que va a traer. En su misma ficha técnica que tienen publicada en el portal de obras del gobierno federal, ahí especifica 3.444 millones para la presa, para la conducción y para la potabilización, ¿no? Obviamente con su alimentación eléctrica. Entonces, esta presa tienen especificado extraerle 53 litros por segundo. 53 litros por segundo. Sí. O sea, a la buena mujer, con 156 millones le iban a extraer 70 y le extraen 40 cuando pueden. Sí, y ponle que le saquen los 70, pero va a significar 24 litros para cada paseño. Ajá. Al día. Acá, con 3.400 millones de pesos, van a extraer 53 litros. Solo 53. Que significan 18 litros. O sea, ni la cubeta. Ni la cubeta. Ni una cubeta para un paseño al día. 3.400 millones de pesos nos van a alcanzar para una cubeta. Para una cubeta de agua al día. Al día. Así es. Bueno. Esa es la dimensión que podemos traducir para un lenguaje muy práctico. En realidad, la presa El Novillo tiene también un riesgo importante y creo que aquí es mayor, porque esta presa apenas se va a hacer y esta presa va a empezar por los siguientes años, va a empezar a retener todos los escurrimientos de lluvia que toda esa cuenca genere, y precisamente los bledales, los acueductos que llegan a la pila del 20 ahí enfrente del Caligas, y además pues son alrededor de 12, 15, alrededor casi 30 pozos, porque llega y todo ese escurrimiento y recarga también viene y le pega pues hasta los pozos de abajo, de acá pegados al Pino Payas, a los pozos Poloni, a los Cerdes, todo eso. El área de recarga arriba ahora va a tener una retención. Y entonces ya va a dejar de llegar esa agua que hoy llega a estos pozos que nos estás comentando. Exactamente, esos escurrimientos le van a restar muchísimas hectáreas de escurrimiento, de escurrimiento y recarga subterránea. Eso es un hecho. Eso creo que se les que va a tardar un tiempo, evidentemente, en llenarse la presa, ¿no? Sí. O sea, ni siquiera podemos esperar a que con la presión suficiente se fuera al subsuelo. Sí, porque además una presa que califica los estudios geotécnicos, pues obviamente la presa califica donde no hay realmente fracturas, donde su infiltración va a ser menor. Claro. Y si no, porque se les va a vaciar porque encontraron suelos no propicios, claro. de que existan infiltraciones. O sea, tiene que ser roca, tiene que ser de baja permeabilidad para que el agua se quede, pues, ¿no? Entonces, ciertamente no podemos decir que existiendo la presa de todos modos se va a recargar lo demás. El hecho es que le vas a restar área tributaria de aportación de agua, de escurrimiento, de recarga, para que esos pozos que hoy son los principales que te dan agua a la ciudad están en riesgo. Ahora, ¿a cambio de qué los vas a poner en riesgo? De sacarle 53. Sacarle 53. ¿Y qué le vas a golpear a la ciudad? Pues ahí es donde recibes casi 400, 500 litros. Entonces vas a poner en riesgo 500 litros, por decir un número ya redondo. Por 50. Por 50. Pero además gastándote 3.400 millones de pesos. Gastándote 3.444 millones de pesos para darte 18 litros a cada paseño al día. No, bueno, pues la verdad es que suena completamente absurdo. Está grosera la decisión, porque creo que nos han tomado a la ligera estos datos. Creo que no hay seriedad. Creo que alguien fue y promovió esto y creo que sé el origen. Acuérdate que en la contienda de las elecciones del pasado proceso, ahí se sacaron unas opciones de presa, uh-huh. y fue donde empezó a tomar forma que esta del Novillo podría ser la presa que venía a resolverle el tema de agua en La Paz. Okay. Y realmente
la propusieron así porque era la que tenía estudios avanzados. Ajá. Tenía un estudio y dijeron, es que ya está, ya es factible. Sí, pero no era la única ubicación ni la mejor. Y tan no es la mejor que hoy podemos decir, o sea, 53 litros que le van a extraer de ahí, cuando hoy mismo el ayuntamiento, la alcaldesa dice, tengo 1022, entonces, ¿qué significan 53 de 1022? Pues el 5%. Entonces, tu mejora de volumen va a ser de un 5%. Y apenas el 5% con esa inversión. Y además puedes poner en riesgo lo que hoy te viene a resolver el suministro. Entonces, creo que es un tema de riesgo. Es un tema de riesgo que ambas presas las clasifiquen como presas de almacenamiento donde se le extrae el agua, cuando una de ellas sabemos que es control de avenidas y la otra, que es la que están construyendo, que es el Novillo, pues sabemos que en una zona árida desértica es muy aventurado tener una clasificación así. Sí ayudan, no podemos decir renunciamos a 53 litros porque todo suma, pero la inversión de esos litros en 3.444 millones para obtener 53 litros, estás hablando que cada litro por segundo te va a costar 65 millones. Si tú lo cotejas contra una infraestructura de desalación, cada litro obtenido para poder empezar a explotarlo te cuesta cuando mucho 8 millones. Y si tú te vas a una extracción subterránea, vas a construir pozos nuevos para ir por más agua, ¿sí? Por ejemplo, los pozos del Carrizal, hoy tienes un título de concesión que te permite ir a explotar esos pozos. Ajá. ¿Verdad? Entonces, no renuncies al volumen de agua que ya te otorgó con agua. Ve, habilítalos y ponlos a andar. Entonces, si no son los propios porque ya los echaron a perder, se pueden hacer otros. Y el costo para obtener un litro es de 500,000 pesos. Entonces, ve la desproporción. Hacer el aprovechamiento de agua subterránea a través de un pozo son 500,000. Vas a hacer una desaladora, te va a costar 8 millones. Pero sacarle 53 litros a una presa del Novillo te va a costar 65 millones. 65 millones de pesos. Entonces, creo que faltó análisis. Creo que tienen que reconsiderar esto no es la opinión de Héctor García por querer un tema político, polemizarlo y demás. Estos son números. Y cualquier técnico que esté en Conagua, cualquier técnico que esté en el CEA, cualquier técnico que esté en el organismo operador y cualquiera que le sepa a números puede decir 53 litros por segundo multiplicado por 60 segundos, multiplicado por 60 minutos, multiplicado por 24 horas, da un volumen en millones de litros. Eso divídanlo entre la población, que son 250,000 habitantes de la ciudad en el 2022, ¿sí? Y le va a salir 18 litros. Ese es el beneficio que cada paseño va a tener al día. Una cubetita de agua con una inversión estratosférica. Pues la verdad es que nos das números que son tremendos y bueno, y al final pues los números son eso, ¿no? Son números, no son lo que piensa o lo que se cree o lo que se asume, ¿no? Sino es lo que finalmente es. Y entonces, ¿qué debería hacerse, Héctor? Porque, a ver, pues tú dices, a ver, nosotros logramos 1,300 litros. Con estas inversiones millonarias estarían apenas logrando, suponiendo que les salga muy bien, 120 litros más, estaríamos hablando de 1,140, 1,150 litros por segundo. Podrían hacerse otras cosas, sí. Pues ya no llegamos con todo ese dinero, a lo mejor hasta con menos por los números que nos estás dando ahorita. Sí, hay mucho que hacer. Insisto, falta la cabeza estratégica, que tenga la experiencia, que le sepa y que quiera luchar contra el cambio de pensamiento, el cambio de formas de trabajo que hoy se aplican.
No es fácil, pero obviamente si yo migro, la experiencia que he adquirido, por ejemplo, en Tijuana, en los sistemas, cómo están, en lo que he diseñado, participado en obras y las soluciones que hemos tenido que llevar, de soluciones de primer nivel a nuevos fraccionamientos, pues es replicar a lo mejor ese modelo. Hay muchos, entonces sí hay mucho que hacer. Hay que sectorizar, hay que buscar un almacenamiento que nos lleve a tener esas horas de colchón para eventualidades climáticas, eventualidades técnicas, cortes, mantenimientos, bajó la producción por X cosa. Bueno, tú tienes tu reserva y la ciudadanía no va a sentir esas variantes. Hay que hacer un rediseño. Yo tengo ya anticipados algunos trabajos con una empresa pues muy profesional, muy aplicada y que conoce perfectamente la ciudad, porque fue quien diseñó el campo de golf de acá de Costa Baja. Entonces ya me anticipé yo a hacer algunos trabajos con ellos y obviamente está la viabilidad de poder transformar el servicio, de poder aspirar ese 24/7. ¿Sí se puede el 24/7? Sí, y lo curioso, sí, Rigo, lo curioso es que hay ciertos vicios y muchos de ellos tienen que ver con la micromedición. Si tú te enfocaste a sacar un C4 para estar evitando que te roben en los pozos, que te roben en los acueductos, en las tuberías principales, pues se te olvida realmente que son miles, decenas de miles de usuarios que están consumiendo agua y muchos de ellos no se enteran que tienen fugas no visibles, o algunos yo le apuesto a que son situaciones que no son pues como hacerlo a propósito, sino que ni cuenta se dan en muchos casos, que tienen un problema de un flotador, que tienen una fuga en alguna alimentación, que tienen una llave que no cierra del todo. Y todos los que hemos tenido alguna fuga alguna vez sabemos que es cuestión de horas en que se te vacía el tinaco. Si el sapo no cerró bien, en 2 horas ya no tienes agua en el tinaco. Entonces, si no existe una micromedición, no podemos decir que tenemos un sistema que esté cuidando el agua. Tenemos un sistema ciego. Entonces el agua de la que disponemos, muchas la estamos perdiendo. Sí, porque mira, pues vamos sacando números. Agua hay, el manejo es el que está quedando a deber. ¿Sí? Ahora, ¿quieres que sea 24/7? Sí, hay que transformar las zonas de distribución, hay que diseñar por topografía, hay que diseñar por demanda. Tú defines ciertas manzanas con una cierta topografía. Finalmente a tu casa le tienen que llegar 20 libras en la llave de jardín de enfrente. Con esa presión de 20 libras tú vas a tener 2 niveles sin problema para que se te llenen los tinacos. ¿Sí? Entonces ese es el diseño o el criterio de diseño que utilizamos en otras ciudades. ¿Sí? 20 libras de llegada. Entonces tú le das la columna, la carga hidráulica, la columna de presión suficiente para que se pueda cumplir con eso. Y ahí empieza el diseño. Tienes una demanda, ese gasto lo tienes que traducir a cuánto almacenamiento debes de tenerle para que sea un diseño continuo. Nosotros en Tijuana diseñamos para fraccionamientos donde ni siquiera se ocupa el tinaco. Y el 24/7 existe. Por eso tengo toda la certeza y toda la experiencia de que aquí se puede lograr. Pero hay que traer voluntades. Esos 3,444 millones de la presa, que vas a traer un 5% de beneficio. Pudieron haberse empleado mejor. De ahí alcanza para toda la micromedición, que son más de 200 millones de pesos que ocupa el organismo para tener todo micromedido. ¿Sí? Ahí es donde está la gran necesidad, porque tienes la venda en los ojos y además tienes la obligación porque tienes que reportar tu eficiencia física. La eficiencia física es desde donde lo extraes hasta la entrega en el micromedidor de las familias. Y si no tienes micromedidor, entonces estás inventando tu eficiencia física. Y no puedes estar inventando datos. ¿Verdad? Por normatividad, yo creo que ahí hay un compromiso inicial. Después, se tiene que rediseñar las zonas de distribución.
hacer una red de tanques. Nosotros antes de irnos dejamos por ahí un proyecto de 22 tanques con un volumen suficiente para que La Paz tuviera 72 horas de almacenamiento. Obviamente tanques... Que son como los tanques que están poniendo ahorita. No, estos tanques no tienen nada que ver con una solución pues de ingeniería definitiva. Esto es como un mejoralito, ¿sí? Y ahorita si quieres profundizamos en eso. Okay. Entonces cuando tienes el almacenamiento, estamos hablando de tanques, el más chico son de 1,000 metros cúbicos. El que están haciendo aquí entre las colonias es de 150 y hasta dicen que pueden subir a 200. Obvio, porque esos volúmenes de agua no pueden agrandar más una estructura, pues sería una locura en el tema de costo. Pero sí los tanques tienen que ser de 5, 7, 500, 10, 15, 20 mil metros cúbicos. El del San Ramón es de 5,000 metros cúbicos, ¿sí? Y hay varios en la ciudad, han hecho varios, pero esa es la fórmula definitiva de un sistema idóneo que se está replicando en la mayoría de las ciudades. Okay. Tú no vas ni en Mexicali siquiera, que es totalmente plano, que ahí el diseño de sanitario se diseña al 5 al millar. O sea, las redes de drenaje no tienen ni el 1%, pues es el Valle de Mexicali, está como mesa de billar. Ahí se diseña al 5 al millar. Y tú vas y no ves tupido de tanques elevados. Las soluciones son diferentes. Entonces, ¿por qué aquí quieren llenar de tinacos de tanques elevados de 150 metros cúbicos o de 100 o de 50 o hasta 200 cuando vas a ocupar más de 500 tanques para darle una reserva de agua a los ciudadanos? Pues no es la solución. No es la solución. Independientemente de todo el tema, el impacto visual, sí, no es la solución. Esa capacidad de tanques, si ya profundizamos en los tanques elevados, no tienen la capacidad de poder suministrar y con un rango de almacenamiento. Prácticamente se llena para luego vaciarlo. Ajá. Y la ciudad definitivamente no ocupa un método así de presurización a través de un tanque que te va a durar unas horas lleno nada más, o que vas a estar bombeando siempre para de ahí dejarlo caer porque tienes una mejor carga. Sí mejora la presión, no está en discusión, pero no tienes una reserva. Entonces estás gastando 15 millones en cada tanque para solucionarle a la gente en un tiempo momentáneo, pues, que no va a tener, o sea, te va a alcanzar a lo mejor para un tandeo, pero no te va a tener un almacenamiento, que es lo que un diseño idóneo de cualquier ciudad, insisto, debe tener. Entonces sí hay que agarrar nada más, pues. Definitivamente, y porque pues estar gastando en eso es muy divertido, porque vas a tener que comprar más de 500 tanques para darle solución a La Paz. O sea, están tirando el dinero a la basura prácticamente en términos generales. Pues prácticamente yo visualizo como parte del equipo que conoce a detalle el organismo operador. Pasé por ahí con mucha responsabilidad, con mucho compromiso. Y yo identifico que hay muchas necesidades del organismo operador que se pueden atender con mejor resultado en eficiencia a lo que le están brindando desde otros niveles de gobierno o desde el propio ayuntamiento. No les están dando armas para que el organismo pueda estar en una mejor operación y cumplimiento ante los ciudadanos. Oye, Héctor, a ver, entonces, tratando de redondear un poco, tú lo que nos estás diciendo es, ¿habría otras opciones más idóneas, más óptimas, digamos, para poder incrementar la disponibilidad de agua en la ciudad? O sea, si se rehabilitaran, por ejemplo, los pozos que se dejaron caer, ahí podríamos disponer de más agua, ¿no? Obviamente con mucho menor costo de la creación de una presa. Pero además de eso que nos estás diciendo que hay otras maneras de obtener más agua, lo que nos estás diciendo también es que incluso con el agua
con la cual se dispone, los 1022 litros que hoy se tienen, podría haber un mucho mejor servicio de agua potable en la ciudad si se administrara de la manera correcta, si hubiera inversiones en micromedición, si se sectorizara, si hubiera pues toda esta, pues ahora sí que ingeniería necesaria para poder atender el servicio, ¿eso sí? Sí, definitivamente. Creo que uno de los temas más necesarios es la micromedición, y eso nos daría las acciones detonantes para ir a corregir todas esas fugas, y ahí amarrarías realmente, como dijo política y polémicamente, ¿dónde quedó el dinero? Ahora sí pudiéramos saber dónde quedó el agua. ¿Dónde quedó el agua? Ahorita es un sistema que está ciego, tiene la venda en los ojos, porque mientras no tenga una micromedición integral, no va a poder tomar las decisiones correctas. Y sí, hay otras opciones. Simplemente te digo, si tú revives el Carrizal, son alrededor de en esos 3 pozos, el 1, el 2 y el 4, 51 litros. 51 litros, lo mismo que la presa. Ahí nada más. Y no nos costaría 3.444 millones de pesos. No, ahí estarías hablando cuando mucho, unos 30 millones, cuando mucho. Caray. Cuando mucho. Y tendrías, por 2 litros, tendrías el mismo resultado. Pero además, ahí mismo, pegado al pozo 3, 4, a una cierta distancia considerable, teníamos otro pozo, el Santo Consuelo, una negociación que se hizo con un particular, que son 40 litros disponibles. 40 litros en 40, un solo pozo. En un solo pozo, que es nada más volver a activar esa negociación por el uso del terreno donde está el pozo. Lo que hoy te da la potabilizadora de La Buena Mujer, te la daría un pozo, ¿sí? Platicando con él. Sí, volviendo a regresarnos y buscar privilegiar. Acordémonos que la ley de aguas especifica que el uso público urbano lleva mano ante cualquier otro uso. Entonces, Conagua sabe perfectamente que si el organismo operador hace una justificación del volumen de agua necesario para una ciudad y no lo tiene, inmediatamente la Conagua está obligado a asignarle volumen, aunque le tenga que quitar a otros usos. Eso está especificado. Entonces, fue así como nosotros iniciamos elaboración de otras fuentes de abastecimiento en conjunto pues con ellos, avisándoles por oficio de que íbamos a empezar a crecer para llegar a esos 1,300 litros. Y bueno, hoy parece que el caudal que necesita la ciudad pues no ha sido del todo priorizado. Y aquí están las consecuencias. Tienen menos agua que hace 9 años. Entonces, ¿qué no deberías ir teniendo más agua que la administración anterior? Porque además tu ciudad y tus necesidades van creciendo. Esa es la lógica. Ahorita están caídos. Ahora, si vamos a hacerle una revisión puntual a cada pozo, algunos tienen hasta el equipo ahí abajo sumergido, colapsado. Pozos apagados, pozos con equipos colapsados. Es triste que ya viene el verano y este invierno no le dieron mantenimiento a los pozos. Ah, caray. Pero no es raro, pues, porque cuando llegó Morena en el 2018, 2019, apagaban en verano, el verano del 2019, apagaban los pozos para empezar los mantenimientos. A darle mantenimiento ya cuando estaba el problemón, ¿no? Del calorón y la demanda de agua. Entonces, es posible que se repita porque no le dieron esos mantenimientos preventivos. Y eso es muy triste, pues, porque son recetas que el que llegue tiene que aplicarlas. Tiene que aplicar. Dejan caer los pozos, bajan los gastos. Algunos de ellos, no lo dudo, que estén ya dando menos gasto porque no se hicieron las limpiezas preventivas. Entonces, no es necesariamente que no haya agua, más bien no hay agua disponible porque no se ha hecho lo necesario para tenerla. Sí, y además la que hay tampoco se administra o se gestiona de una manera porque tú no pones esa medición que es donde te va a activar. No se trata, lo que estoy diciendo no se trata de ir a cobrarle más
a alguien que ni siquiera sabe que tiene una fuga. Ajá. Aquí es ayudarnos los dos. Claro. Se ayuda al usuario para no estar desperdiciando agua y se ayuda al organismo porque entonces el agua que no se desperdicia la aprovechan otros, ¿verdad? Pero mira, vamos haciendo un ejercicio numérico aquí sencillo. Fíjate, tienes 1022 litros por segundo, ¿sí? Si tú lo multiplicas por 60 segundos, por 60 minutos, por 24 horas, quiere decir que tienes 88 millones de litros. Ajá. Ok. ¿Cuál es la población que tiene la ciudad? 250,000 o los 280,000 a tiempo del 2026. Pues pongámosle 280. 280,000. Entonces, los 88 millones de litros lo vamos a dividir entre 280,000 habitantes. ¿Cuántos litros nos dan por persona? 315.36. ¿Cuál es la dotación de cálculo de redes? Son 200, 250 para uno de los mejores escenarios óptimos de cálculo. ¿Cuál es lo que te marca la Organización Mundial de la Salud? Te marca 20 crisis y problemas de salud, 50 como lo mínimo indispensable, 100 como un servicio óptimo, entre 150 y 200 como un servicio que tiene la bondad de poder estar tranquilo y sin ningún riesgo ni problema. Entonces, ¿qué rango quisieras temar? Ajá. Cualquiera de ellos supera lo que hoy dispones. 315 es lo que hoy tienes por la población. ¿Ok? Obviamente te van a decir, pero es que tengo comercio, tengo industria y además tengo escuelas y demás. Bueno, ya hice aquí un ejercicio donde tengo un padrón de usuarios actualizado al 2026, muy aproximado, y resulta que el 80% por consumo, no por número de tomas, sino por consumo, el 80% se lo lleva el consumo doméstico, el 80%. El 9% se lo está llevando el comercio, el 6% se lo está llevando las escuelas y el 5% se lo está llevando el industrial. ¿Sí? Entonces, si tú a estos 315 litros dices, sí, pero eso no los tengo porque tengo industria, tengo escuelas, ok, multiplícalo por 80, por 0.8, ¿cuánto nos da? 252. Entonces, 252 está litros arriba de los 200. Está en el diseño óptimo, habiéndole quitado industria, escuelas y todos los comercios, que son como 8,000 y tantos comercios, 200 y tantas escuelas y más de 380 tomas de industria. ¿Sí? Estos números ya te llevan a un escenario de poder decir, ok, vamos entonces diseñando con una dotación. ¿Qué dotación le vas a dar a un paseño? La Organización Mundial de la Salud te dice entre 100 y 150. Y nos están dando 252. El cálculo en una ciudad para tener también ese crecimiento absorbido a 5 a 3 años, en lo que llegan otras infraestructuras, te da 250, pero es el cálculo para tener esa holgura para el futuro. ¿Cuánto es lo que un paseño debería tener? Y en función de eso, entonces, hacer regresivo el volumen que requieres y empezar el diseño de las zonas, de las microzonas para la distribución por tanques. Ahorita un tanque, el 10 de marzo vi una publicación ahí en el portal de Zapa que decía tanque elevado para 3,600 personas. Ya van a tener agua, etcétera, ¿ok? Entonces son 150,000 litros el tanque. Ajá. ¿Sí? Si tú lo divides entre las 3,600 personas que dijeron, ¿de cuántos litros les toca? 41. Ok. ¿Y cuánto es la dotación que te marca la Organización Mundial de la Salud? Te marca 100, 150 como algo normal. Ajá. Y si tu tanque te va a traer 41, ¿te sirve para almacenar? Pues no, claramente. No te alcanza. En cuanto ya echas una lavadora, ya se te fueron los 41 y tienes que todavía bañarte, tienes que ir al baño, te tienes que lavar las manos, tienes que lavar los trastes. Entonces, pues de ahí parte un diseño, ¿no? Te estoy dando ideas, pero finalmente creo que podemos concluir. Hay el agua suficiente, pero está
tan falto de otras herramientas y de otros criterios de distribución y de almacenamiento, que es como el porqué de no tenemos un servicio continuo. Pues vaya, qué interesante. La verdad es que creo, arquitecto, que nos abres con mucha nitidez el panorama, que lo que pues se plantea como un gravísimo problema de escasez de agua, pues no es que no tenga solución, sino más bien ha faltado pues o talento, o voluntad, ganas, habilidad técnica para poder resolver y atender la situación. Creo que hoy nos queda muy claro que pues hay agua disponible, que podría incluso incrementarse de manera mucho más eficiente de como hoy nos lo están proponiendo, con mucho menores recursos, pero que además podría ser suficiente para satisfacer la demanda si hubiese pues esta ingeniería y esta capacidad técnica. Pues yo creo que queda muy claro, y yo creo que pues también le va a aclarar mucho a quienes nos están viendo, pues que no nos quieran vender espejitos, ¿verdad? Ni soluciones mágicas que definitivamente no lo son. Y bueno, pues sí hay muchas cosas que se pueden hacer, eso también me queda muy claro. No sé si para cerrar la conversación, pues quieras agregar algo más. Sí. Que seguramente podrán haber muchas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que hoy ya tenemos un panorama bastante claro. Ya hay un panorama pues más completo. Mi compromiso como ciudadano pues es con la experiencia que he adquirido en la parte profesional en otras ciudades donde no hay estos desabastos ni estos problemas tan fuertes, pues compartir la experiencia, traerla aquí a mi ciudad donde pues mi familia ha radicado desde que muchísimos años, desde el 57 llegó mi familia aquí, llegaron en el barco El Aragán. Llegaron ahí al malecón, fueron los fundadores del ejido Chametla, de los que les tocó desmontar esa zona. Una historia muy bonita. A mí me apasiona escuchar a mi madre con toda esa historia que tiene y por qué ha luchado pues por esos espacios que han querido cambiar a usos que no son de beneficio social. Y bueno, siento esta responsabilidad de poder traer números. Insisto, no es una pose política, ni estamos tratando de grillar. Creo que los números hablan y creo que los técnicos, los expertos de otras áreas también pueden darle una revisada a lo que estamos exponiendo y pues elevar esta situación para que no se gaste de manera irresponsable a algo que nos va a traer cuando mucho un 5% de beneficio, habiendo partidas que adolece el organismo operador, que el simplemente atenderlas te va a traer en consecuencia un mejor nivel de servicio. Muy bien, pues muchísimas gracias, arquitecto, Rigo, por gracias. Compartir con nosotros, por platicarnos acerca de ese tema que no solamente es interesante, sino que pues es sumamente importante para el futuro de Baja California Sur y de La Paz. Claro, muchas gracias, Rigo, por el espacio, de veras aprecio y pues aquí estamos a la hora. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Gracias. Muchas gracias a todas y todos ustedes por haber seguido esta transmisión. Nos vemos en el siguiente episodio de Qué Rico Café.